armonizando tu ser con la palabra de Dios leída en el Nuevo Testamento del Evangelio de Marcos desde el capítulo 13 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Jesús habla de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos les dijo: Maestro, mira qué inmensa piedra y qué construcciones. Jesús les respondió: ¿Ve esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ella piedra sobre piedra, todo será destruido. Poco después Jesús se sentó en el monte de los Olivos, frente al templo, y entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés se presentaron en privado. Dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas esas cosas. Y Jesús empezó a decirles: estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Habrá conflictos, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores de parto. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales judíos. Serán azotados en las sinagogas y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa, para ser mis testigos ante ellos. Porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes lo que hablan, ni lo que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y le darán muerte, y serán odiados por todos a causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lea que entienda bien. Entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Si está en la parte superior de la casa, no baje
a recoger tus cosas. Si está en el campo, no vuelva a buscar tus ropas. Pobre de las mujeres que estén embarazadas o estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque en aquellos días habrá tal angustia como no hubo otra igual desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni la habrá en el futuro. Tanto que si el Señor no acortara esos días, nadie se salvaría. Pero Él ha decidido acortar esos días en consideración a sus elegidos. Si alguien entonces le dice, mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean. Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos. Si esto fuera posible, estén alerta. Yo se lo he advertido todo. Después de esa angustia llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar. La luna perderá su brillo. Las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes en gran poder y glorias. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estén preparados y vigilando, porque no saben cuándo llegará ese momento. Cuando un hombre va al extranjero y deja su casa, entrega responsabilidades a sus sirvientes, cada cual recibe su tarea y al portero les exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes estén vigilantes, porque no saben cuándo regresará el dueño de casa. Si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo
o de madrugada, no sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos, estén despiertos. Palabra del Señor Jesús. Fin del mundo. Según el comentario de la Biblia latinoamericana, habla de que algunos profetas habían hablado en forma bastante oscura de la crisis con que se iniciaría el reino universal de Dios. Veían a todas las naciones de la tierra unidas en un mismo esfuerzo para destruir la ciudad santa. Jerusalén, que es llamada en aquel tiempo la ciudad santa, y es donde los discípulos y Jesús están en ese tiempo, en este presente, se sabía de que naciones extranjeras querían destruir el templo. Pero el Señor Jesús se está refiriendo a el templo de la misión que Él está instituyendo. Pero en el momento más desesperado, Dios va a intervenir, o sea, le dice que intervendría en forma triunfal para instaurar su reino. Y si analizamos anteriormente, en Isaías 66, versículo 18, lo menciona. También en Ezequiel, en el capítulo 38, también Juan, primera de Juan 4 y Zacarías 14. Por esta razón, cuando Jesús habla de la destrucción del templo, los apóstoles piensan en el fin de la historia. La respuesta de Jesús es clara. Se acerca la tragedia que culminará con la destrucción de Jerusalén. Pero ese no será el fin de la historia. De ahí que los discípulos pensaban que era el fin de la historia, pero Jesús le está hablando del templo. El presente discurso continúa la advertencia de Jesús referente a la destrucción de la nación judía, que debía producirse 30 años después. Dicha advertencia en aquel tiempo aclaran también la actitud que nos conviene adoptar hoy en este presente frente a los conflictos que acontecen por todo el mundo. Cuando oigan hablar de guerra, no es que Dios abandone el mundo a la fuerza del mal. Más bien se trata de un parto. No es de un abandono. La humanidad va madurando y los pueblos se enfrentan con los problemas cada vez más complejos de su desarrollo y convivencia mutua. La crisis que sufrió la nación judía en tiempo de Jesús se parece a otra por la que también pasaron las demás civilizaciones que en algún momento vivieron tortura y algo muere y algo nace. En ese cambio de tortura y situaciones difíciles, los hombres desconcertados se dejan engañar por la propaganda y el miedo lo vuelve ciego.
Por eso persiguen a quienes no comparten su fanatismo y en un especial a los verdaderos creyentes. En tales circunstancias, Jesús pide a sus seguidores que den testimonio de Él, único Salvador, y que proclamen la exigencia del Evangelio tanto para los individuos como para las sociedades y todas las naciones. 30 años después de Jesucristo, los judíos se sublevaron contra el opresor. En ese tiempo era los romanos. Los ejércitos romanos se reorganizaron después de sus primeros reverses y sus banderas en la que figuraban sus ídolos se acercaron a la ciudad santa. Entonces no faltaron los mesías, o sea, los que se atribuían la nación del Salvador, de salvar al pueblo de Dios. Y ahí empezaron a venir entre esa revolución los falsos mesías, y que arrastraron tras sí numerosos partidarios. Los judíos más fanáticos se encerraron en la ciudad de Jerusalén esperando una intervención de Dios, pero su desunión, porque ellos se desunieron, llegó hasta tal punto que se mataban unos a otros. Los que huían de la ciudad asolada por el hambre eran detenidos por los romanos y crucificados frente a las murallas. Y al final, cuando entraron los romanos quemando el templo y los palacios, todos los que no fueron degollados, hombres, mujeres y niños, fueron llevados a Roma como esclavos. Y eso sucedió 30 años después de cuando Jesucristo le advirtió a ellos que estén despiertos, que estén atentos, que va a ocurrir todas esas cosas. Después de esa angustia, después de anunciar el fin del mundo, los judíos en aquel tiempo fueron avisados, y después que ellos sabían de eso, Jesús pronuncia algunas palabras referentes a otros acontecimientos de mayor amplitud, el fin del mundo. He aquí cuando Jesús habla de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo, pero está hablando referente a ese templo y a ese gobierno del Imperio Romano que estaba con los judíos, que lo iba a destruir. Entonces, cuando Jesús salió del templo y ellos le hacen la pregunta, ¿qué piedra más grande y qué construcciones? Jesús les responde, ¿ven esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ella piedra sobre piedra. Y ahí, 30 años después, los romanos la destruyen. Entonces, la otra parte, Jesús va a hablarle a ellos del fin del mundo presente, o mejor dicho, su transformación, que ya no sería igual. Dice, el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo. Son figuras tomadas de el libro de Isaías en el capítulo 13 del versículo 10, 34 al versículo 4, que expresan el desconcierto, el susto y la descomposición de los hombres y del universo ante la majestad del Juez Supremo.
Enviará a los ángeles, le dice. Esta otra figura común en los libros judíos que hablaban del juicio de Dios. Asimismo, la trompeta de que se habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versículo 31 y primera de Tesalonicenses, el 4:16 habla de esto. Todo esto se puede tomar al pie de la letra. Entonces, pero ustedes preocúpense de sí mismos. Jesús empezó a decirle, estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán, yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Aprendan de este ejemplo, y Jesús aquí le compara con la higuera. Jesús retoma el discurso de la destrucción de Jerusalén. Con este párrafo volvemos al fin de la historia. El día es el del juicio, llamado día de Yahvé, el día de Yahvé en los profetas. Amós, capítulo 5, 18, habla de ese día de Yahvé. Sofonia 1:15 también habla de ese día de Yahvé. Aquí estamos comprobando que la palabra de Dios ayer, hoy y siempre habla a cada uno de nosotros de una forma directa, personal, individual, y habla a toda la humanidad. Si Jesús le está hablando a los discípulos, pero Amós, que estuvo antes que Jesús, también lo dijo. ¿Cuándo será la hora? No lo sabe nadie. Nadie sabe cuándo Dios Padre decida hacer lo que Él decida hacer. Jesús lo dice con toda claridad. No lo sabe nadie, solo el Padre. No obstante eso, siempre ha habido gente que ha creído saber lo que los ángeles ignoran. Nosotros los hombres necesitamos conocer la verdad para que la verdad nos haga libre del desconocimiento y la falta de entendimiento, para tener una relación personal con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Porque su Hijo, que es su esencia, que es Él con nosotros, viene a educarnos. Y dice que ni siquiera los ángeles lo saben, solo el Padre, y Él lo mandará. 20 veces en cada siglo han anunciado el inminente fin del mundo. Como si vamos a segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, ni el Hijo del Hombre, sino solamente Dios Padre, el Padre, nuestro Creador, sabe cuándo se acabará el mundo. Nosotros humanamente, por muy inteligente y sabio que seamos, y por bien que manejemos la ciencia, jamás seremos superior al Padre. Hay quienes se inquietan. ¿No significará esto que el Hijo no es Dios como el Padre? Claro que no, pero aún el Hijo, siendo Hijo, respeta a su Padre. Deben recordar que cuando Jesús habla del Hijo y del Padre, habla de sí mismo.
con su naturaleza humana y su conciencia humana frente al Padre Dios, creador sobre toda la cosa y por encima de él, porque Jesús ahí está cumpliendo una misión en la tierra con lo humano como humano, para la gloria del Dios creador, que sabe cuándo, cómo y dónde actuar en el momento que decida actuar. En la mente humana de Jesús no cabe la ciencia infinita que está en la sabiduría divina del Dios Padre Creador. Lucas en el capítulo 3, versículo 21, y Marcos en el capítulo 6, versículo 1, también hace referencia a esto. El Espíritu de Dios puede comunicar algunas luces proféticas, pero no va a decirle, por ejemplo, el fin del mundo ocurrirá X días, de X mes, de X año. No, jamás lo va a decir. Pues el tiempo no corre igual para Dios que para nosotros. Su misericordia se renueva cada mañana y la fe nos da la esperanza y la certeza de que la misericordia de Dios, como se renueva cada mañana para cada uno de nosotros, puede ser que su misericordia decida el día y la hora y no precisamente el que creemos o el que percibimos o el que pudimos haber conocido porque alguien superior en mentalidad y desarrollo lo pudo haber dicho. Y como sabemos que Dios es un Padre de amor, un Padre misericordioso y que su misericordia se renueva cada mañana, solo debemos esperar, como dice Jesús, y estar atento cuándo y cómo será que el Padre va a actuar. Pues el tiempo no corre igual para Dios que para nosotros. Por ende, el hombre jamás será superior al Dios vivo y al Dios creador. Dios conoce la hora en la eternidad, pero esto no implica que le corresponda una fecha determinada en nuestro tiempo. La fecha no está fijada, sino que depende de cómo nosotros haremos madurar el reino de Dios con nuestro esfuerzo y nuestras oraciones, orando por el mundo, por la humanidad y por la paz mundial, por nosotros mismos y por nuestro prójimo, para que se pueda cumplir lo que Jesús dijo, que el Evangelio tenía y debía ser extendido a toda la humanidad. Y para eso vino, para educar 12 apóstoles que enseñarían a toda la nación para que pudiera cumplirse. Y si nos damos cuenta, los 12 apóstoles son las 12 tribus de Jacob, donde todos nosotros somos los hijos de la alianza y los hijos que él le prometió a Abraham que serían todos. Por eso Dios ayer, hoy y siempre, desde Génesis, vemos viendo que su amor es misericordiosamente y eterno para con cada uno de nosotros. No importa las veces que hayamos caído, no importa lo pecador que seamos, si nos arrepentimos y hacemos una nueva vida con Jesús, relacionándonos con el Espíritu Santo, podemos y mantenemos con la paciencia, la disciplina, la obediencia, la justicia, practicando amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, una relación personal con el Padre creador y misericordioso. Aquí nos damos cuenta que el reino de Dios nuestro con nosotros es esfuerzo y con oración día a día. Para tener una relación con Jesucristo, nosotros necesitamos esforzarnos, disciplinarnos, y es un trabajo arduo,
para tener esa relación con el Padre. Este párrafo es como un resumen de la parábola de los talentos que habla Mateo capítulo 25 versículo 1 y de las 10 muchachas Mateo 25 14 que aguardan con las lámparas. Nos advierte que debemos esperar al Señor haciendo el trabajo que nos ha sido encomendado. El portero representa aquí a los responsables de la iglesia y de las congregaciones. Jesús nos invita en varios lugares del Evangelio a que permanezcamos despiertos esperando su venida. ¿Cómo será su venida? Pues nadie lo sabe. ¿Cómo vendrá a nosotros? Si nuestra suerte es morir antes del día de su venida gloriosa, pues Él nos despertará. Antes de encontrarnos con el Señor en el momento de la muerte, Jesús habrá venido a nosotros de mil maneras mientras lo esperemos cumpliendo nuestras tareas. Y es nuestro deber y nuestro compromiso hacer un esfuerzo día a día por mantener viva esa fe, esa esperanza, practicando la justicia, la caridad. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que no estamos solos. Sabemos que el Espíritu de Dios viene en nuestro auxilio y nos ayuda a mantener esa relación con Jesús. Y sabemos que mantener una disciplina y cambiar ese hombre viejo que hay en nuestro ser, esas costumbres, para hacer lo más justo posible en la medida que podamos. Sabemos que no es fácil, que es un esfuerzo, pero también hay una certeza de que nada es imposible, y más para el que cree en Dios. Un aspecto de nuestra tarea, o sea, nuestro compromiso con Cristo, es el compromiso con la comunidad cristiana, es decir, nuestra participación en la oración común, orando por la paz mundial, conversión de los pecadores, unidad de la familia, por la salud de los enfermos. En la Eucaristía, en la catequesis, en las congregaciones de las diferentes iglesias, formando parte de una comunidad y de un equipo, estudiando su palabra, cantando, alabando y congregándonos con respeto y por respeto a Él, y otras cosas que por el estilo y la forma de las diferentes iglesias, no importa cuál sea, no importa a la que usted pertenezca, lo importante es reconocer y honrar al Padre Creador. Y mientras trabajamos en esta obra grandiosa de hablar, predicar y demandar, extender y contribuir a extender el Evangelio con nuestra forma, con nuestra cultura en diferentes países, en diferentes ciudades, también nuestra conducta y nuestro estilo de vida ayuda a enseñarle al prójimo quién es Dios en la vida de cada uno de nosotros. Se dan para nosotros muchas oportunidades para evangelizar, no solo llevando el mensaje, sino practicándolo por nosotros mismos, para ayudarnos a ser mejores de lo que somos. No solo una venida de Cristo, sino muchas veces demos ese ejemplo. Presenciamos su venida en este o aquel hermano que se abre a la fe, porque Cristo no solamente viene en una persona, porque Dios ha dicho no se haga imagen de ninguna forma. Cuando nosotros nos arrepentimos de ser una persona que no seamos dignas de ser hijos de Dios, pues ahí ha venido Cristo a nuestra vida a transformarnos. Cuando ayudamos a alguien a no caer en un pecado, o cuando vemos que una persona necesita una orientación, una palabra,
una fuerza y dirigimos a esa persona por un camino más perfecto, un camino más conectado con Dios. Ahí estuvo Jesucristo. Jesús viene de mil maneras. Él dice que toca la puerta y llama. Y si alguien oye su toque y abre la puerta y lo invita a entrar, Él dice que Él entrará y cenará con nosotros y estará con nosotros. Jesús viene a nosotros dándonos fuerza, dándonos sabiduría, fortaleza, entendimiento y dándonos su Espíritu Santo que nos dona su carisma y dones para que podamos ayudarnos a ser mejor de lo que somos. Viene en la oración cuando oramos por la paz del mundo, cuando oramos por nosotros, cuando oramos por un hermano, por la familia que está viviendo momentos difíciles, dándonos la certeza íntima de su presencia. Pero también viene Cristo en la vida diaria. Los profetas veían la venida del Señor en los acontecimientos que ocurrían día a día, bien fuera cristiano o o no renovación, como una renovación en cada uno de ellos. A veces viene con su resurrección a través de los hechos felices que traen vida y alegría, o más justicia, esperanza para los pobres. Otra vez se viene con su pasión y su muerte, y precisamente porque viene en la historia diaria, vemos sufrimiento en algunas personas, y ese sufrimiento nos da la certeza de que Jesús está presente, porque a través de ese sufrimiento esa persona va a recibir una transformación, una resurrección, a una alegría que le va a satisfacer todos sus bienes y su ambiente, y va a irradiar salud. Debemos estar al servicio del mundo, del prójimo, de la humanidad. Para los laicos que trabajan en iglesias, la mayor parte de su compromiso con Cristo no están dentro del ámbito eclesiástico del servicio, sino con las tareas del mundo, del hogar cristiano, cuando participan en obra comunitaria o en la contienda políticas, ayudando a mantener el orden y la paz. Ahí es donde deben trabajar cada cual en su puesto y estar despierto. Despierto para no desanimarse, para poder resistir a la corrupción del ambiente y a la sugerencia del espíritu malo. Despierto también para seguir esperando a Cristo y estar preparado para eso, pues muchos han empezado con generosidad, tomando compromiso para bien de los demás. Pero lo más importante aquí es tener la disposición y el amor para trabajar junto a Jesús nuestra propia vida y así poder servir a los demás.